Bienvenidos al segundo capítulo de Ha vuelto Melina. Para hablar de el tema de hoy es supremamente importante que nos devolvamos al 2020. Pandemia, justamente los arquetipos, que es el tema que vamos a hablar hoy, conectan muchísimo con ese momento de mi vida. Para todos el año 2020 fue bastante particular, un poco extraño, doloroso, fue confuso y en marzo llega el encierro y resulta que yo estaba en Bogotá, pero pasé mucho tiempo sola en el apartamento donde estaba, que además era muy grande para mí. Entonces comencé a conectarme conmigo misma y empezó una Melina que comenzó a ver muchas versiones de sí misma que tal vez no había visto antes, ¿no? Y conectar con esas distintas versiones de mí, pues justamente hizo que comenzara también a conectar con distintas identidades, porque nos han dicho muchas veces, ok, o somos una cosa o no somos la otra, ¿no? O soy buena madre o soy buena de lo que me propongo en materia profesional. Como que hay que estar constantemente balanceando muchos roles de nuestra vida. Y por supuesto esto hizo que en algún momento conectara con este tema desde una perspectiva muy personal. El 2020 para mí fue bastante particular. Yo tuve algunas pérdidas ese año, duelos que tuve que afrontar, despedidas que no hice en su momento, que ese año tuve que hacer, y una serie, digamos que de encuentros conmigo misma, de cuestionamientos que hicieron que de alguna manera esto llegara a mí para identificarme con esos patrones, porque esos son los arquetipos, ¿no? Patrones de conducta que nos empiezan a mostrar por qué actuamos como actuamos. Y esta perspectiva que les voy a mostrar hoy, porque hay muchos arquetipos, esto nace de Carl Jung y de una línea de la psicología que se llama psicología analítica, de la cual no se habla mucho, pero seguramente sí han escuchado ustedes sobre los arquetipos. Y estos arquetipos que les voy a mostrar son una propuesta de una doctora, de una psiquiatra que justamente nos habla desde una perspectiva feminista de los arquetipos y se trae toda la mitología griega y nos empieza a mostrar, ok, el origen de estos mitos, de las diosas y de los dioses, tienen mucho que conectar con nosotros como sociedad, culturalmente, pero también de manera individual. Oigan, y tanto tiempo para mí me hizo darme cuenta que podía ser muchas versiones de mí, entonces la independiente, pero también la mujer rota, pero también la mujer creativa, también la mujer activista, tenía muchas versiones de mí y en ese punto me di cuenta que podía ser todas y algún día simplemente podía ser una y al otro día simplemente me molestaban la mayoría y les voy a dar un ejemplo. Para el 2020, ustedes se acuerdan, por supuesto que estamos viviendo toda la crisis sanitaria, pero también teníamos una crisis social, política en el país y yo justamente había empezado una maestría de gobierno y política. Y en ese momento mi foco también estaba alrededor de todo lo que pasaba en el país. Y entonces sentía que tenía que luchar por las causas sociales, no dormía viendo todo el tiempo el celular, ganaba discusiones en Twitter o buscaba ganarlas más bien en redes sociales, buscaba meterme como de alguna manera en toda esa discusión que estaba ocurriendo en el país y quería meterme y luchar como si fueran causas propias, pero también en algún punto no podía dormir bien, estaba a tope con la ansiedad y por supuesto con mis temas personales también. Y en algún momento eso me empezó a incomodar. Y ahí entonces ya después cuando conecto con esta teoría me doy cuenta que sin duda hay que saber reconocer también cuando estos arquetipos comienzan a generarnos malestar para poder desactivarlos de alguna manera. Toda esta teoría surge de Gin Odabolen, si la quieren buscar y quieren investigar más acerca de ella, que es de la corriente de la psicología junguiana. En todo caso, ella nos presenta todos los mitos griegos de dioses y diosas, que además podemos sentirnos identificados con ellos independientemente de si somos hombres o mujeres, porque estamos hablando de energías que pueden estar activas en nosotros y de comportamientos y patrones de comportamiento que podemos tener cualquier persona. Les voy a nombrar algunos porque son muchos, estamos hablando más o menos entre 13 y 15 dioses, entre dioses y diosas. Vamos a hablar de algunos que son los que a mí en ese momento más me llamaron la atención y los que más conectaron conmigo. Vamos a empezar por Artemisa. Artemisa es
el arquetipo de la sabiduría, de la perfección, de la competencia. Y esa historia que les conté, que yo viví en pandemia, que en algún momento me generaba ansiedad estar ahí todo el día en redes sociales, estar pendiente de las noticias, de las desigualdades, etcétera, eso es muy Artemisa, porque Artemisa está todo el tiempo corriendo a auxiliar a los más necesitados. De hecho, algunas organizaciones feministas con ese nombre de Artemisa, justamente por lo mismo, porque además Artemisa buscaba auxiliar a los que eran los más desfavorecidos o los más desprotegidos. Siendo hija de Zeus, pudiendo pedir todo lo que quisiera, lo único que pidió fue flechas y arco para cazar. Por eso es la diosa de la caza. Em, y justamente esa necesidad de correr y auxiliar a los demás venía porque había auxiliado desde muy pequeña a su mamá, auxilió a su mamá en el parto de su hermano, Apolo, y tal era su amor por la competencia y sus ganas de ganar constantemente, que su gran amor Orión lo pierde en una competencia con su hermano. Luego lo pone en el cielo y es lo que hoy conocemos como la constelación de Orión. Y de alguna manera nos muestra, a mí en ese momento me mostró justamente ese conflicto psicológico de querer estar ayudando a todos y querer estar ganando todo el tiempo a veces, porque además Artemisa tiene algo muy particular y es que le inyecta emocionalidad a la competencia. Entonces lo vuelve un asunto personal y eso hace que en algún punto pierda el pragmatismo y se involucre tanto que termina olvidando todo lo que está a su alrededor. Y el mito busca mostrarnos un poco eso, ¿no? Cómo incluso mata su gran amor por la competencia. Podemos de alguna manera dejar morir lo que tenemos a nuestro alrededor solamente por ir detrás de un objetivo que puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa. Contrario a Artemisa está Atenea. Atenea es la más pragmática de las diosas griegas, justamente porque es la diosa además de la guerra y es la que está, o la que estuvo detrás de su padre, respaldando la guerra y la estrategia de la guerra. No necesariamente es una mujer que tenga que estar, o un hombre que tenga que estar detrás de. Puede estar incluso liderando algún objetivo, algún grupo, le sale bien lo que planea, ejecuta muy bien y Atenea la necesitamos para traer de alguna manera ese pragmatismo y lograr ejecutar lo que nos proponemos al final, porque eso es lo que logra Atenea. Sin embargo, Atenea tiene un total diferencial con Artemisa y es que podemos llegar a ser esta diosa cuando estamos del lado del patriarcado. Justamente el mito lo resalta muchísimo cuando Atenea se va en contra de Aracné. Aracné era una tejedora, una mujer tejedora, y logra tejer todas las infidelidades de Zeus, que era su padre, el padre de Atenea. Atenea entra en cólera y se molesta tanto con esto que convierte a Aracné en una araña y la obliga a tejer por el resto de su vida. Y la obliga a colgar de un hilo hasta que se canse. Arácnidos pues vienen justamente de ese mito de Aracné. Entonces, la cólera de Atenea y está el nivel de intención que tiene de defender el patriarcado y el status quo que puede llegar a comportamientos agresivos como este. Entonces, ¿cuándo somos Atenea? Pues somos Atenea cuando estamos del lado del patriarcado, cuando defendemos el status quo, cuando la vulnerabilidad nos choca bastante en el otro, cuando desconocemos la emocionalidad del otro, la vulnerabilidad del otro, los sentimientos y únicamente nos importa el objetivo final. Mujeres ateneas son muy comunes en la política porque son mujeres muy estrategas que identifican su objetivo y que se van adelante no importa qué, pero logran su objetivo al final. Y el mundo de la política requiere eso, que de alguna manera suprimamos nuestras emociones y nos vayamos adelante con el objetivo que es ganar, por ejemplo, una contienda electoral. Por supuesto que hay que nombrar a Zeus. Zeus es el líder patriarca, es el dios del cielo. Por eso, desde arriba lo veía todo y por eso lo único que le importaba era el bosque y no el árbol. Es decir, me interesa cómo se ve toda la estructura y qué voy a ganar de todo esto, pero no me interesa a quiénes voy a afectar o cómo se sienta cada persona. No voy a buscar consensos.
me interesa el control del territorio. Y estar en el cielo era importante porque le da una perspectiva general. Por ser el dios del cielo, también era el dios del relámpago. Y por eso muchas veces decimos que me caiga un rayo si lo que estoy diciendo es mentira, que me caiga un rayo, si, como buscando un castigo divino. Y eso tiene muchísima conexión con ese mito. Y es algo similar a Atenea. Por eso Atenea siempre estaba detrás de su padre y Atenea era de sus favoritos para Zeus, ¿no? Porque era muy como él. De hecho, Atenea en el mito también nace como una mujer madura de la cabeza de Zeus. Y entonces es este hombre poderoso que quiere liderar, que quiere obsesivo y obsesionado con el poder. Podemos pensar en un Trump, por ejemplo, que tiene una familia, su objetivo, por ejemplo, de familia, pensar en cuidar, no es lo que más le interese, pero sabe que eso le da estatus para lo que está buscando y es lograr poder en la sociedad. Sabe que tiene que verse como un hombre proveedor, como un hombre que cuida, pero no necesariamente es lo que le interesa hacer en su día a día. Le interesa la estrategia, le interesa ganar, invalida las emociones de los demás, no le importa a costa de que tenga que lograr lo que le interesa. Y por supuesto, de ahí también pueden salir muchos conflictos psicológicos, son hacia las personas con las que se relaciona. Porque para Zeus todo funciona supremamente bien en su cabeza y nada de lo que hace está mal. De hecho, nunca se pone a pensar en lo que hace. Mientras que las personas con las que se rodea sí pueden sufrir conflictos o les puede generar conflictos la actitud y los comportamientos de Zeus. Entonces, con sus hijos, por ejemplo, puede terminar siendo un controlador, sus hijos pueden terminar odiándolo en cierto punto, reprochándole en la adultez muchos de sus comportamientos. Puede ser producto de escándalos, de denuncias, de demandas de muchas otras personas, pero un Zeus que siempre actúe como Zeus, a menos de que otro dios se active, otra diosa, otra energía se active, un Zeus nunca va a creer que lo que ha hecho tiene algún cuestionamiento o se le debe hacer algún cuestionamiento. Sus relaciones funcionan alrededor del poder, entonces tiene amigos poderosos, le interesa rodearse de círculos con poder. Si algo de lo que va a hacer en su día a día no le trae algún beneficio, simplemente Zeus lo omite de su agenda y prefiere no hacerlo. Ese es Zeus. Luego, por otro lado, supremamente distinto a Zeus, tenemos a Poseidón. Era otro de los dioses del Olimpo y él era el dios del mar. Simbólicamente representa las emociones y además era el dios del mar y el dios de los caballos. Entonces, las emociones y la fuerza. Poseidón tenía algo particular y supremamente opuesto a Zeus. ¿Por qué digo supremamente opuesto? Porque Zeus en un mundo patriarcal es todo lo que está bien. Es el hombre proveedor, el hombre poderoso, el hombre capaz de administrar eh, una familia, unas finanzas, una organización, una nación. Es el que toma las decisiones. Lejos de eso, un hombre como Poseidón es una persona que constantemente quiere demostrar actitudes y comportamientos que se cuestionan sobre todo para los hombres. En una cultura de Zeus, una cultura patriarcal y muy tradicional, Poseidón puede llegar a ser un niño y un adolescente supremamente ridiculizado por demostrar sus emociones y como no encuentra cómo validarlas, a través del arte, a través de la escritura, a través del baile, pues muy seguramente va a ser una persona que en su adultez va a vivir muy frustrado porque no pudo dedicarse a eso que siempre se quiso dedicar. Si tampoco le enseñaron cómo canalizar sus emociones de manera correcta, pues va a ser una persona que va a estallar hipersensible, que no sabe cómo controlar la ira, que no sabe cómo controlar la frustración y que probablemente va a entrar en conflicto con muchas personas y sobre todo con él mismo. Hera fue la esposa de Zeus, la señora del Olimpo, por decirlo de alguna manera, y está en nosotros cuando buscamos esa validación ante la sociedad por ser la esposa de, el esposo de, ¿no? Y sentimos que eso de alguna manera nos da un estatus importante en la sociedad. Entonces, todo el tiempo era lo que estuvo fue buscando a lo largo de su vida
ese gran compromiso que le diera ese estatus, y porque era la única manera de ella validarse como mujer. Entonces, está presente en nosotros cuando la única manera en la que buscamos consolidar nuestras relaciones de pareja es desde la idealización, creyendo que la otra persona nos va a suplir una cantidad de amor que ni siquiera nosotros hemos podido conseguir por nosotros mismos, ¿no? Fue tan vengativa con las parejas que tuvo Zeus y con las que le fue infiel, que en algún momento atacó directamente a Calisto, la convirtió en una osa e hizo que su hijo la matara. Eso hizo que Zeus pusiera en el cielo a Calisto y a su hijo como la osa mayor y la osa menor. Todos los símbolos son importantes y me gusta mencionarlos porque eso es lo que a mí me hace traerlos a la práctica muy rápido. Hera se muestra como una mujer excesivamente violenta, pero fíjense que es violenta no con su pareja, quien le debe fidelidad, porque si lo ataca directamente, si acaba esa única figura que ella considera que le puede proporcionar amor, entonces lo que hace es atacar a las otras personas. No es capaz de encarar en su propia relación los conflictos, sino que busca de alguna manera atenderlos por fuera. Hera es una mujer supremamente comprometida y la necesitamos todos en nuestra vida, o esa diosa la necesitamos cuando queremos establecer una relación de pareja fiel, comprometida, es decir, con los aspectos positivos, pero ya se vuelve a un extremo negativo cuando considera que es lo único que puede hacer en su vida, que ser esposa es el único rol que le queda bien y no se proporciona amor propio, no se proporciona una identidad propia o no se preocupa por reforzar y construir una vida propia. Entonces todo el tiempo está detrás de otras personas y todo el tiempo está buscando cómo satisfacer esa necesidad de ser alguien a partir de su pareja. Estamos llegando al final de este video, pero te invito a que te suscribas si te gustan los contenidos de autoconocimiento, desarrollo personal o psicología junguiana. Ha vuelto Melina es tu canal y si estás aquí es por alguna razón. Llegamos al final de este video. Recordemos que hoy estuvimos hablando de algunos arquetipos que nos propone Gin Oda Bolen. Algunos de ellos fueron Artemisa, Atenea, Hera, Zeus y Poseidón. Recuerden que hay muchos más, si los quieren indagar está perfecto, déjenme en los comentarios si quieren indagar en alguno de ellos en detalle y hacemos videos especiales para cada uno. Por ahora, estos arquetipos espero que a ustedes, así como a mí, les ayuden a comprender que tenemos muchas versiones de nosotros mismos, que es válido ser distintos, que es válido tener diferentes maneras de ver la vida, que es válido que en algunos momentos seamos supremamente apasionados por lo que queremos como Artemisa, pero que en otras ocasiones tengamos que aterrizar un poco más en las relaciones humanas como Atenea, poner límites claros, no tenerle miedo a poner límites claros sin llegar al punto de ser tan fríos, como también es Zeus, de mostrarnos auténticos como lo hace Poseidón, de entender que las emociones son importantes, abrazarlas en nuestra vida con el balance indicado y que mostrarnos tal y como somos es lo más importante, reconociendo que no hay una versión definida de nosotros, que posiblemente todos los días esté en construcción y que posiblemente todos los días requiera abrazar cada una de estas versiones que nos muestran los dioses y las diosas griegas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Si te gustó, compártelo, déjame en tus comentarios, déjame saber qué fue lo que más te gustó para seguir nutriendo este canal de contenido que nos sirva a todas, a todos y a todes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ha vuelto Melina. En la descripción de este video te dejo todas mis redes sociales, pero recuerda que en todos me encuentras como @ha vuelto Melina.